Buenas tardes a todos, quienes nos ven a distancia también, un gusto que nos estén acompañando. El día de hoy, pues el nombre del tema es precisamente eso, tratar de descifrar qué es lo que pasa con el CFDI 3.3 y con el complemento de pagos. Entonces vamos a estar trabajando en ese sentido. Sin embargo, siempre trato que en los cursos, en las conferencias donde nos toca la oportunidad de participar, pues antes de entrar de lleno con el tema y desglosarlo, sé que hay puntos muy específicos que han causado duda. Son dos primordialmente: las preguntas que nos llegan a la oficina, al WhatsApp, al Face, es la unidad de medida, ¿cuál ocupo? Y la otra, ¿cuál es la clave para las tortas que estoy vendiendo? ¿Cuál es la clave para el restaurante que tenemos el de los tamales? ¿Qué clave le vamos a insertar? Y todas esas preguntas nos han llegado por precisamente esta cuestión del 3.3, ¿no? Entonces son de las más comunes: la clasificación del producto, en dónde lo vamos a ubicar, y la unidad de medida que vamos a utilizar. Tanto con bienes como con servicios, ahí veo es donde hay la mayor problemática. Hay una tercera, la cual todavía no llega, porque no lo estamos utilizando, pero es el complemento de pago. Es ahí también donde va a haber una serie de dudas y una serie de cuestionamientos, y la intención es proporcionarte algunos elementos que te ayuden para ir preparándonos con este complemento que ya va a entrar en vigor a partir de diciembre del 2017, y que ahorita es opcional si lo quieres emitir o no. Entonces, como decidimos mejor que se vaya para diciembre, no va a haber tantas dudas en el complemento de pagos. Pero, por favor. Por ejemplo, en la plataforma del SAT ya está la nueva factura, ¿no? Sí, así es. En la plataforma del SAT ya está el complemento de pagos. Ajá. Y está la de ingresos y todas las demás. Sin embargo, nos da la posibilidad de no ocuparlo, o es decir, aunque se requiera, no ocupar el complemento, aunque aparezca ahí, tengo la opción de no. Pero ya a partir de diciembre ya no es la opción, ahora sí habrá que emitir el complemento de pagos, ¿ok? Entonces vamos a generar una pequeña plataforma, un esbozo general de todo lo que ha pasado con el CFDI, para tratar de comprender por qué la autoridad ha llegado a este límite de identificar la clave del producto y del servicio, porque es importante para ellos, y de la unidad. Ajá. Bien, ¿cómo arrancamos? De la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí está. Toda esta cuestión del CFDI, pues tiene su base en el papel. Nosotros conocíamos la factura en papel, la más común, y tenía ciertos requisitos básicos. Había unos requisitos muy básicos, por ejemplo, el nombre del emisor y, por supuesto, el nombre del receptor. Que en aquel entonces, estos ya son nombres comunes para ahorita nosotros, en aquel entonces le llamábamos el nombre del vendedor y el nombre de ¿quién? De cliente. Eso era de nosotros. O le llamamos el arrendador y el arrendatario, o le llamamos el prestador, el prestatario, porque hablábamos de factura, hablábamos de recibo de honorarios y hablábamos de recibos de arrendamiento. Y en algún momento también hablábamos de otro que se llamaba carta porte, cuando eran los traslados. Estos eran los que conocíamos nosotros en papel y eran muy usados. Y entonces decíamos, mira, si a mí me emiten un recibo de honorarios, tengo que retener el 10%. Si me expiden un recibo de arrendamiento, retención. Pero si me expiden una factura, entonces ya no retengo, porque se trata de una actividad mercantil o comercial. Y eso fue muy sonado durante mucha etapa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estos comprobantes, ¿quién los hacía? Los hacía el contribuyente. Él los hacía, él se encargaba de realizar esos comprobantes.
pues comienza a avanzar la economía en nuestro país y la autoridad comienza a establecer ciertos candados. ¿Para qué? Para que no evadieran al fisco. Como esto lo hace el contribuyente, yo, autoridad, ¿qué garantía tengo de que lo esté haciendo bien? A lo mejor, como sucedió en algún tiempo, le están metiendo goles, diríamos, a la autoridad. ¿Y entonces qué señaló? Dijo, no, necesitamos ponerle un candado a todos estos comprobantes. Uno de los primeros candados que señaló es, estos ya tenían su RFC, por supuesto, e incluso ese RFC anda hace muchos años, era solamente de 10 posiciones. Ahora tiene que llevar su homoclave, a fuerzas, ¿no? Pero en aquel entonces ni siquiera se llevaba. ¿Cuál fue el primer candado que establece la autoridad para tratar de regular la comprobación? El primer candado que establece es un cuadrito por acá, donde dice, tienes que llevar este comprobante, tu copia de la cédula de identificación fiscal. ¿Ok? Y el otro candado que tienes es que de este lado, o aquí, o acá, o donde tú gustes, deben haber datos de ¿qué? De un impresor autorizado para imprimir estos comprobantes. Esos están muy jóvenes, eso es historia. Es historia, pero la necesitamos conocer porque de aquí se basa todo el movimiento que se está haciendo actualmente. Entonces el primer candado señaló, oye, debe haber una cédula de identificación fiscal que mida 2.5 centímetros por 3, más o menos las medidas. Entonces uno cuando revisaba comprobantes, te llevabas tu regla para confirmar que efectivamente midieran tuviera esa longitud. ¿Ok? Y además era obligación estar revisando que contuviera todas las leyendas. Dentro de ellas, la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Otro más, ¿en qué año se dio la autorización para que ese impresor realizara la factura? Entonces ahora, ¿quién diseñaba la factura? Entre el impresor y el contribuyente, entre los dos diseñaban la factura. ¿Quién la utilizaba? El contribuyente. ¿Ok? ¿Cuál era la situación? De que si nosotros observamos esta factura es el respaldo, esto es el respaldo del contribuyente. ¿Ok? Entonces, tú contribuyente haces esta factura. Vas y lo llevas con un impresor autorizado y le pone todo lo que la autoridad indica que tiene que llevar el comprobante. Pero imagínate una pintura, ese lienzo ¿de quién? Del contribuyente. Lo que pide la autoridad es que este lienzo lleve estas características. Es decir, yo, autoridad, utilizo el documento que tú estás diseñando y lo único que te pido es que le insertes ciertos requisitos y entonces eso me va a generar a mi autoridad cierta tranquilidad de que no está pasando nada indebido. Pero esto se sigue llamando factura, se seguía llamando recibo de honorarios o se seguía llamando recibo de arrendamiento, pero tú los emitías. ¿Ok? Y lo único que hacías era colocar todo lo que la autoridad te pedía. En algún momento te llegó a solicitar, está padrísimo tu documento, pero ¿qué crees? Por favor, ponle una fecha de vigencia, ¿se acuerdan? Solamente tenían de vigencia 2 años. Y entonces, ¿qué pasaba si ya no los terminabas de utilizar? Se tenían que cancelar todos. ¿Ok? Y entonces, pero era todo sobre la plataforma que hacía el propio contribuyente. Cuando llega el 2005, 2006, donde comienza un poquito a verse lo que es la facturación electrónica,
empezamos a tener la cédula de identificación fiscal. Después, los estados de cuenta bancarios nos servían también como un comprobante fiscal y hubo un momento de transición entre el CBB y el CFDI, ¿no? El código de barras bidimensional que en algún momento se utilizaron en papel y de ahí brincamos al CFDI. Controles tecnológicos hemos tenido el CFD y el CFDI. ¿Qué era lo que los primeros me impedían conocer? Poniéndome desde un punto de vista de la autoridad, todos estos documentos los hace el contribuyente con otros contribuyentes, pero yo fisco estoy al margen. De tal forma que si usted realiza una compra con el contribuyente B y yo quiero confirmar que esa compra fue válida, pues ahora también tengo que revisar al contribuyente B y entonces tengo que realizar compulsas. ¿Ok? Actualmente con el CFDI ya no requiero hacer tanta compulsa, porque todos los comprobantes están en mi base de datos. ¿Ok? Entonces, un cambio interesante que se dio es que la revisión o el ejercicio de facultades de comprobación ha sido más certero en la actualidad que en lo que era aquellos tiempos. Porque aquellos tiempos me desgastaba más para tratar de investigar o para tratar de detectar un posible evasión o crédito fiscal. Del 2005 al 2017, ¿cuántos años llevamos? 12 años. 12 años ya de esta transformación que se ha dado desde un CFD a lo que hemos llegado ahorita, denominado un CFDI versión 3.3. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que en la cuestión de la facturación electrónica, cuando comienza todos estos cambios, la autoridad determina que con el cambio paulatino de la factura en papel a la factura electrónica, vamos a evitar o se va a combatir la evasión fiscal, va a haber un mayor cumplimiento en las obligaciones fiscales, hay menores costos y vamos a ayudar a la ecología. Estos son 4 puntos que determinó la autoridad que iban a ayudar con la facturación electrónica. Pero sobre todo le va a ayudar a ejercer de mejor manera sus facultades de comprobación mediante visitas domiciliares, revisiones de gabinete, de dictamen o compulsas, revisando inmediatamente requisitos fiscales y la cuestión que ahora conocemos como materialidad. Al final, el comprobante que nosotros conocemos como CFDI tiene una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del CFDI? ¿Para qué fue creado? Es un mecanismo de control. Esto es lo que es el CFDI. Es un mecanismo de control ¿para quién? Ya lo estamos viendo más claro. Es un medio de control para el fisco. No es un medio de control para nosotros. Este es un mecanismo de control porque el fisco requiere conocer todo lo que está realizando el contribuyente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba con la factura en papel? ¿Quién la diseñaba? ¿Quién la hacía? ¿Quién lo acomodaba? El contribuyente. Él lo hacía. A partir del nacimiento del CFDI, ya no lo hace el contribuyente, sino ¿quién define los parámetros? Los parámetros los define el SAT, es decir, la autoridad. ¿A través de qué? ¿No a través de un anexo 20? Es decir, ahora el mecanismo ha cambiado. Tú ya no te haces cualquier comprobante, ¿eh? Tú vas a hacer un comprobante con las especificaciones que yo quiero, ya no con lo que tú quieres. Anteriormente, fíjate cómo se observa esto, anteriormente yo fisco te tenía que pedir a ti de favor que en tus comprobantes, casi, en tus comprobantes impresos, por favor le pusieras todos estos requisitos. Eso era antes. Y yo cuando llegaba a revisar algún comprobante decía, pues hasta que veía que a lo mejor alguna no era la medida,
lo rechazaba. Pero hasta ese momento, no antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que pasa es que, yo te digo, el comprobante va a ser con mis características como autoridad, con mis especificaciones, como yo lo necesito. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, oye, y entonces ahora el lugar de expedición en dónde va? Oye, ¿y ahora en dónde voy a colocar la dirección de mi cliente? Porque ya no aparece en la versión 3.3. Y a lo mejor para mí es importante, pero para la autoridad lo es. Para la autoridad no le es importante. Ella únicamente ha diseñado un mecanismo de control que le va a funcionar ¿a quién? A ella, no a nosotros. Por eso decimos, hay que distinguir muy bien el CFDI de lo que existe alrededor que se llama complemento, y de lo que hay aquí, a las orillitas que le decimos nosotros, a las florecitas que hay, que esto no es otra cosa más que adendas. Tú quieres ponerle la dirección al CFDI que tira estas especificaciones, ¿a través de qué? ¿Quieres ponerle la dirección del cliente? Adenda. Porque eres tú el que lo necesita. La plataforma está diseñada para lo que yo como autoridad requiero. ¿Para qué? Porque este mecanismo de control me va a ayudar ¿a qué? A la fiscalización. Para eso me creé este CFDI. No es un comprobante normal del contribuyente. Este es un comprobante exclusivamente diseñado por la autoridad fiscal para su uso, para controlar al contribuyente de todos sus ingresos, sus actividades, para ahorrarle tiempo ¿a qué? A la fiscalización. Si yo como fisco comienzo a observar que en el término de 5 años, que es lo máximo que tengo de facultades para comprobación, con el mecanismo en papel se me iban esos 5 años, iba yo muy retrasado en las facultades. Con la cuestión tecnológica, estoy a un clic de saber tus ingresos, de saber cuáles son tus deducciones, de saber hasta ahorita quién te ha facturado y saber ahora qué estás comprando y qué estás vendiendo. Es un mecanismo de control, pero no es para ti. Es un mecanismo de control para mi fisco, que va a tener complicaciones para ti, si lo entiendo, pero no me interesa, porque yo lo que busco, ¿qué es? Fiscalización. Porque esta fiscalización me va a llevar también a una recaudación. Entonces, cuando comienzo a observar el CFDI como un mecanismo de control, y no como algo que yo tengo que hacer y al cual antes era libre de formularlo, significa... Usted puede seguir haciendo sus facturas en papel, usted puede seguir haciendo sus recibos de honorarios y de arrendamiento como normalmente lo hacía. A la par, va a tener que emitir ¿qué? Un CFDI. Por eso decíamos, son mecanismos de controles distintos. Este es un mecanismo de control interno, mío ya ahora. Esta factura antes necesitaba un candado que era la cédula de identificación fiscal, el impresor autorizado, la vigencia. Ahora ya no. Ahora yo lo necesito, esta factura, y la puedo seguir llamando factura porque va a ser un papel que va a ser el contribuyente para acreditar que la transmisión de una propiedad. Y entonces, independientemente del CFDI, yo puedo seguir emitiendo esto. Independientemente del CFDI, yo puedo emitir un recibo de honorarios. Puedo emitir un recibo de arrendamiento, como normalmente lo hacía. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que me dicen que ahora tengo que emitir un CFDI y entonces lo que yo comienzo a hacer es a sustituir mi comprobante en papel con esto. Y es donde vienen las complicaciones, incluso en cuestiones de demandas mercantiles. Porque la emisión del CFDI es con archivos que pertenecen al contribuyente. En cuestiones, por ejemplo, de materia mercantil, cuando yo le he vendido al caballero
y no me paga, tengo derecho a demandarlo para que me pague. ¿Y cuál va a ser mi documento base de la acción para poder ejercer el cobro? El CFDI, pero el CFDI lo hice yo. Y el CFDI no hay ningún vínculo que demuestre la entrega de la mercancía. Pero en cambio, cuando yo tengo mi factura en papel o tengo algún mecanismo de control en el cual demuestro que le entregué la mercancía, que la recibió su gente, que está en el almacén, tengo elementos adicionales que me ayudan a demostrar que efectivamente el señor me debe. El CFDI no viene a sustituir lo que nosotros teníamos, viene a complementar lo que ya teníamos. Nosotros no debimos de haber acabado con muchos mecanismos de control interno que teníamos. Pero ni modo, sucedió. Ahora por eso la cuestión de la materialidad es que se dio en el sentido de que el contribuyente pensó que con el CFDI el pago ya era suficiente. Y entonces la autoridad dice, no, ahora demuéstrame que efectivamente la operación se realizó. Antes sí te lo demostraba porque estaba la factura en papel, inclusive la factura en papel hecha a mano, inclusive la factura en papel al carbón. Y se demostraba la materialidad, había entradas al almacén, salidas, reportes, órdenes de compra, notas de pago, muchos mecanismos de control que ayudaban. Ahora los hemos perdido, pero hay que recuperarlos, porque eso es lo que va a acreditar la materialidad. Ahora lo que es el CFDI, cuando yo lo comienzo a vislumbrar como este mecanismo de control, entonces es lo que me da ya una idea de por qué hay tanto cambio, de por qué la autoridad modificó la plataforma. La transición del papel a un documento ¿qué? Digital. ¿Cuántos tipos de documentos no a veces confundimos entre un documento digital y un documento digitalizado? Son dos cosas diferentes. Nosotros algunas veces decimos, ¿qué habrá en el más allá? ¿Verdaderamente estamos en un mundo real? Y ya nos dimos cuenta que vivimos en un mundo real, pero también en un mundo virtual. Y si no, pregúntale a Facebook, ¿no? Ahí tienes más amigos que los que puedes contar con los dedos de la mano, cuando hace años decías, bueno, pues yo con amigos como 2 y eso, los vecinos nada más, ¿no? Hay un mundo virtual. ¿Qué sucede en ese mundo virtual? ¿Por qué hay tanto riesgo? En el mundo real decimos, es aquí, ahora, donde estamos nosotros. Este es el mundo real. Este papel es real, dice sí, este papel es real. Ok, manda este papel al mundo digital. ¿Cuál es el mundo digital? El mundo de la computadora. Ese es el mundo digital, el internet, eso que hay en la nube, eso que no podemos ver, pero que sabemos que existe, ¿no? Que sabemos que está ahí. Ese es el mundo virtual. ¿Puedes trasladar este documento a ese mundo virtual? Sí. ¿Cómo le haces? Necesitas un aparatito. ¿Cómo se llama? El más común. El escáner. Ya ahorita dices, le tomo una foto y se lo mando. Pero en aquel un poquito más específico dices, por lo menos escanéalo, ¿no? Tárdate un poquito. Bueno, cuando lo estás escaneando, ¿qué es lo que sucede? Esto se convierte en una imagen y pasa a un archivo. Y ya tú lo nombras, ¿no? Y dices, nos encanta el PDF. Pero ese es un archivo ¿qué? Digitalizado. Ese es un documento que estoy mandando del mundo real al mundo virtual. Y entonces ya se lo puedo mandar a donde sea. Anteriormente, ejemplo, a mí se me olvidaba este material en casa. Decía, ¿y dónde va a ser la conferencia? Hasta Puebla. No te alcanzo a ir a ver hasta allá, ¿no? Ni modos. Ahora se te olvida el material, le dices, por favor, escanéame las 5 o 10 páginas que necesito y listo, te la hacen llegar en 10 minutos. Ya lo tienes. Pero no es un documento digital, es un documento que ha sido ¿qué? Digitalizado, porque pasó de la materia o de lo que conocemos nosotros como mundo real y lo hemos enviado a un mundo digital.
a un mundo virtual. ¿Vemos la diferencia? Entonces, cuando a veces la autoridad señala, por favor, perdón, ya se anda cayendo esto por la emoción, yo creo. Cuando la autoridad en algunos anexos o en alguna trámite me señala, por favor, mándeme sus documentos como digitalizados, ¿no? Mándeme la acta constitutiva digitalizada, el poder notarial digitalizado. No está hasta en algún momento, si es en JPG o en PNG o esos términos extraños, hasta con cierta resolución para que pudiera pasar hacia el mundo virtual. Ahí lo que estamos haciendo es enviando comprobantes o enviando documentos de este mundo real al mundo virtual. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un documento digital? Que el documento digital no se genera en este mundo, no se genera en este mundo material donde estamos ahorita. Esto se genera en el mundo de la máquina, en el mundo virtual. Ahí es donde se genera ese documento. Por eso es importante para nosotros lo que es la firma electrónica avanzada, que es igual a ¿qué? A la firma autógrafa. Cuando yo quiero firmar un documento en el mundo material donde estamos actualmente, yo tomo el documento y lo firmo. Y aquí está mi firma autógrafa, ¿no? Pero está en el mundo material. Cuando yo lo paso por el escáner, estoy digitalizando un documento del mundo material y lo estoy mandando al mundo virtual. Pero allá en ese mundo virtual todavía no llegamos a poder enlazarme, entrar con mi mano a ese mundo virtual y firmar el documento. No puedo, todavía no puedo llegar a esos extremos. Pero lo que sí puedo hacer es, a través de candados, que es esta firma electrónica avanzada, firmar un documento en ese mundo virtual donde yo no puedo entrar. Y por lo tanto, con esos archivos, ¿yo qué es lo que hago? Acceder al mundo virtual para que ese documento pueda ser firmado. Por eso se dice, la firma electrónica avanzada equivale a la firma autógrafa. Porque la firma autógrafa es en este mundo material y el mundo virtual está allá. ¿Ok? Ahora, digo, son fans de las películas. Yo luego los observo. Seguramente has visto la película esta del chocolatero, ¿cómo se llama? La de la fábrica de chocolates. Ah, ya hasta el nombre dices. Padrísimo, qué bueno. Bien, hay una parte de esa película que nos sirve de referencia para analizar esto. ¿Cuál es? La escena en la cual el chocolate está de un lado y aparece del otro lado, pero dentro de la pantalla de la televisión. Es decir, que el chocolate lo está digitalizando para que aparezca en este mundo virtual. ¿Cuál era la intención? Hacer llegar de chocolates a los niños vía ¿qué? El televisor. Entonces decía, ya hicimos el primer paso, darlo de allá y pasarlo a este mundo virtual. Y después apareciese en la televisión el chocolate y el niño pudiera ¿qué? Meter la mano y tomar el chocolate. A esa etapa no hemos llegado, en el cual tú puedas obtener algo del mundo virtual y pasarlo al mundo material o real que llamamos. A eso todavía no ha llegado. Por eso, cuando generas una factura, cuando estás generando la factura, te pide los archivos para que se pueda ¿qué? Generar. Y cuando está generándose, no surge este archivo que le llamamos el XML, y no decimos, ¿qué tiene mayor peso? ¿El XML o el PDF? El XML es el que tiene el peso. ¿Por qué? Porque este es el archivo que se generó en este mundo virtual. Y el PDF es solo ¿qué? Una representación de lo que hay en ese mundo virtual. Nada más. Pero a mí el que me interesa es este. ¿No todo el mundo está peleando con esto? ¿Por qué? Porque este es un archivo ¿qué? Digital.